¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos desde Caracas. En el programa de hoy hablamos sobre los desafíos de Chile con un notable invitado, Daniel Jadwe, sociólogo, también alcalde de la comuna de Recoleta. Así es. Daniel, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias, Jorge. Un gusto estar aquí, un orgullo estar aquí contigo. Daniel, el orgullo también es nuestro. ¿Qué es tu visión de lo que está pasando en el conflicto entre Hamás e Israel? A ver, lo primero es que yo no caigo en la trampa muchas veces de la narrativa israelí de plantear esto como un conflicto entre Hamás e Israel, ¿no? Aquí hay una ocupación militar que está practicando un genocidio hace 70 años y que está practicando un genocidio sobre todo el pueblo palestino sin pedir los carnets, si milita en Hamás o si milita en el Frente Popular, ¿no? Aquí hay una política de exterminio físico y político de un pueblo que lleva 7 décadas ante la mirada cómplice y la inacción de toda la comunidad internacional. Algunos yo he escuchado que dicen que Israel tiene derecho a defenderse y que lo que pasó el 7 de octubre de una u otra manera legitima lo que vino después. Y si uno ocupa el mismo criterio, si lo que pasó el 7 de octubre legitima lo que vino después, los 70 años de ocupación legitiman con creces, bajo el mismo argumento, lo que pasó el 7 de octubre. Acá la comunidad internacional es cómplice de un genocidio en curso. La comunidad internacional y sobre todo aquellos que dicen representar los supuestos valores universales de Occidente han quedado en el absoluto descubierto sobre su hipocresía y sobre su doble estándar. Lo que está pasando ahí es un genocidio de manual y los principales responsables son los mismos de siempre: Israel, la Comunidad Económica Europea y Estados Unidos, que lo avala. Tu presidente, Gabriel Boric, se reunió en la Casa Blanca con el presidente Joe Biden, hace una declaración, leo textualmente lo que dijo respecto a este tema, dice: Israel está violando el derecho humano internacional, no aceptamos que se nos haga elegir por uno u otro bando, nosotros optamos por la humanidad. ¿Qué piensas tú de la manera que el presidente de Chile ha tomado posición respecto a este tema que, como tú decís, es Palestina e Israel? El presidente Boric ha tenido históricamente una cercanía muy profunda con la causa palestina. Ha sido muy respetuoso además del derecho internacional siempre y de hecho ha siempre respetado las resoluciones de Naciones Unidas que tienen que ver con esto y siempre han llamado al cumplimiento irrestricto de todas las resoluciones de Naciones Unidas, ¿no? Y es parte de quienes reconocen el derecho de existir de ambos estados en fronteras reconocidas internacionalmente y por lo tanto hace referencia a las fronteras de 1967 y me parece que es absolutamente justo lo que le plantea al presidente Biden, que es parte de una organización criminal de las más grandes que conoce la historia de la humanidad, que es el Departamento de Estado norteamericano, y que es quien financia no solo la ocupación, sino que además el genocidio. Por lo tanto, me parece además un acto de valentía el que se lo había planteado directamente en una reunión en la Casa Blanca. Ahora, la pregunta es, la comunidad internacional, rebobino, lo que se utiliza en los medios hegemónicos a través del discurso es usar la palabra la comunidad internacional para representar un puñado de países que prácticamente todo el mundo está de acuerdo que ese puñado de países es la Unión Europea, Estados Unidos, eventualmente Japón, eventualmente Australia y punto. La comunidad internacional son 193 países y no tiene nada que ver con esa posición que por allí dicen. Pero ¿no es una falla grande de Naciones Unidas que Antonio Guterres hace su discurso, el alto al fuego inmediato y no pasa nada? A ver, yo soy de formación marxista en lo político y por lo tanto suelo tratar de ser más honesto en el uso del lenguaje. Soy muy riguroso en el uso del lenguaje, en el sentido de que para mí el Estado es un instrumento de dominación de clase y es la superestructura política del capitalismo, y Naciones Unidas es también un instrumento de dominación de escala global y no es una comunidad de naciones. De hecho, podría darte un ejemplo similar, ¿no? El 98% vota en contra del bloqueo a Cuba, que es un bloqueo criminal, ilegal, absolutamente
contrario al derecho internacional y el bloqueo sigue ahí por más de décadas, ¿no? Y por lo tanto, yo no tengo las expectativas de que esta comunidad internacional, mientras no sea reformulada en un organismo verdaderamente multilateral, no multipolar, yo no creo en el multipolarismo tampoco, no necesitamos pasar de un país que nos joda a 4 que nos jodan, ¿no? Necesitamos pasar a una comunidad real de naciones en donde todos tengan el mismo derecho a velar por sus propios intereses sin intervenir en los asuntos de otros. Por lo tanto, me parece que la comunidad internacional es cómplice porque efectivamente ocupa el derecho internacional con una vara completamente asimétrica cuando se trata de los amigos de Estados Unidos y de los enemigos de Estados Unidos. Estamos ya en la recta final en Chile, rumbo al plebiscito del 17 de diciembre, en donde sale a plebiscitarse una nueva propuesta de constitución y tú, has dicho, tú vas a votar en contra. ¿Por qué? A ver, primero porque este proceso es mucho menos democrático que el anterior, es mucho menos participativo que el anterior. Perdón, cuéntales a una audiencia que nos ve de afuera. Bueno, este es el segundo proceso para cambiar la Constitución. Esto partió a través de la revuelta del 18 de octubre del 2019. Se llega a un minuto en donde se hace un acuerdo del cual el Partido Comunista no participa porque no es plenamente democrático y participativo. Ese acuerdo se corrige después en el Parlamento, mejorándolo algo, pero no sustancialmente, porque tiene una serie de trampas, y ese proceso termina en una derrota estrepitosa el 4 de septiembre del año pasado, lo que da paso a un nuevo proceso. En ese nuevo proceso que está recapturado, ¿no?, por el sistema político, que pierde toda variable destituyente del modelo, y que también por lo mismo pierde su fuerza constituyente, porque viene desde el poder constituido, pretende hacer reformas pero en un marco acotado por el sistema político actual que está absolutamente desacreditado, ¿no? Y se nos promete en este proceso por la extrema derecha que ellos quieren construir una propuesta que una a todos los chilenos y terminan ocupando una mayoría circunstancial, producto de la derrota del 4 de septiembre, para construir una propuesta constitucional que profundiza el modelo de Pinochet, que es incluso peor. La constitución vigente es pésima, pero esta es incluso peor. Quita derechos, constitucionaliza los abusos que el pueblo de Chile ha sufrido en las últimas décadas, ¿no? Y hace casi imposible que hayan cambios futuros en la Constitución. O sea, genera un sistema que constitucionaliza para siempre el neoliberalismo, lo hace además impermeable a las presiones sociales y políticas y lo hace intransformable. Atenta contra los derechos de las mujeres que se han ido consiguiendo en una lucha de décadas, ¿no? No reconoce de manera efectiva y real a los pueblos originarios y además, vuelvo a reiterarlo, constitucionaliza las ISAPRES, que son lo peor que existe en el país en términos de salud, que le han robado a todos los chilenos, constitucionaliza la AFP, que son los fondos de pensión, y consolida un sistema que, si uno va a las definiciones más rigurosas de lo que es un apartheid, un Estado, dos sistemas, ¿no?, constitucionaliza un apartheid económico en Chile, en donde en un solo país va a haber un sistema de salud para los ricos, un sistema de salud para los pobres, un sistema de educación para los ricos, un sistema de educación para los pobres, un sistema de pensiones para los ricos y un sistema de pensiones para los pobres, haciendo que estas desigualdades se profundicen en el tiempo y por lo tanto sean la anticipación de un nuevo estallido social tarde o temprano. De acuerdo a las encuestas, aparentemente no va a ser votada, o sea, no va a ser aprobada esta nueva propuesta. ¿Qué pasa después? Lo primero es que yo no estoy del todo seguro. Aquí la maquinaria de intervención que hay, se han recaudado dineros para estas campañas, el 99% de los dineros están puestos en la opción a favor, porque es la constitución de los grandes empresarios de Chile, de los dueños de Chile, de los que se creen dueños del país y de los que son funcionales a los intereses norteamericanos y de las transnacionales en nuestro país. Por lo tanto, tienen un poder, tienen todos los medios, controlan, ¿no?, la opinión pública de una manera imposible. Yo espero que sea derrotada la Constitución. Tengo la certeza de que en este gobierno no va a haber un tercer proceso constitucional porque ya no hay espacio. El año que vienen las elecciones territoriales de alcaldes, concejales, gobernadores y consejeros regionales.
Al siguiente viene la elección presidencial y parlamentaria, por lo tanto no creo que haya espacio, ¿no? Pero sin duda, el único que puede decidir si el proceso constitucional se abre o se cierra de nuevo es el pueblo de Chile, que es el soberano. Y yo al menos no tengo duda que tarde o temprano este proceso se va a retomar y vamos a seguir trabajando por una nueva constitución mediante, ojalá, una asamblea constituyente de plenos poderes. Daniel, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando entonces con Daniel Jadwe. Él es sociólogo y arquitecto. Sociólogo, arquitecto y alcalde de la comuna Recoleta en Santiago. Así. Estamos conversando sobre la realidad en Chile. Hacemos una pausa, enseguida regresamos. Continuamos hablando con Daniel Jadwe directamente desde nuestros estudios en Caracas. Daniel es arquitecto, sociólogo y alcalde de la comuna La Recoleta en Santiago de Chile. Ustedes tienen la versión chilena de Donald Trump, la versión chilena de Jair Bolsonaro, la versión chilena de gente como Vox, y ahora también tienen, es decir, ustedes tienen vuestro José Antonio Kast, que le disputó la elección justamente a Gabriel Boric. Y ahora surge en la Argentina un presidente electo, Javier Milei. ¿Cómo lees la llegada al poder de Javier Milei? A ver, yo lo leo de manera muy autocrítica desde la izquierda latinoamericana. Siento que en este juego de participar de la democracia burguesa, muchos sectores progresistas y supuestamente de izquierda de América Latina han entrado en un juego en donde se han ido mimetizando con el modelo y han terminado administrando el modelo neoliberal y tratando de hacerle pequeños ajustes, ¿no? Y esto ha terminado desencantando a toda la gente y a todos los pueblos, no solo de América Latina, sino que del mundo. Hay que decirlo de manera cierta, el centro, tanto en su versión centroizquierda como centroderecha, viene gobernando cerca de 4 décadas el mundo completo y no han logrado resolver ninguno de los problemas que se han propuesto, y la ciudadanía ha terminado abandonándolos, ¿no? Y en ese sentido, al no haber un relato desde la izquierda que sea rupturista con el modelo, que quiera profundizar, que tenga un horizonte claro de construcción de una alternativa, que en mi caso creo que sigue siendo el socialismo, ha dejado el espacio libre para que surja un discurso igualmente contestatario, pero que no persigue transformaciones, que es la ultraderecha, ¿no? Y esto ha sido terrible porque ha transformado a la izquierda o a una pseudoizquierda, los que se llaman progresistas de América Latina, en una posición de estar ellos defendiendo la institucionalidad burguesa que siempre criticaron, mientras la ultraderecha critica a la institucionalidad burguesa y apuesta, como lo hizo Milei, a destruirlo todo. Y esa propuesta absolutamente cínica y falsa de destruirlo todo para que todo siga igual y de ponerse a disposición de los intereses del capital transnacional suele ser mucho más empática con la desilusión y con la indignación de los pueblos que la posición de esta centroizquierda decolorada que se ha venido yendo al suelo con todo el centro a nivel mundial. Hace falta, por tanto, posiciones más de izquierda, ¿no? Posiciones que vuelvan a poner un horizonte concreto de transformaciones y que vuelvan a reconectar con la base de la sociedad de la cual se han alejado en tiempos en donde la superestructura política del capitalismo, el Estado central, los ha absorbido hasta dejarlos cada vez más lejos de sus pueblos. A finales del siglo pasado, entonces en América Latina, todo aquel de izquierda, progresista, socialista que molestaba, lo sacaban a través de los tanques o a través de los aviones bombardeando la moneda, como fue el caso de ustedes en Chile. También se dio el caso también más reciente en América Latina. Ahora, la idea es la misma, pero las herramientas son más sutiles. Los guantes son de seda en vez de guantes de mecánico llenos de grasa.
Y ahora inventaron entonces esta mecánica de la guerra jurídica, en inglés lawfare, en donde primero los medios hegemónicos forman parte clave de esa guerra, desacreditando, satanizando, culpando, calificando de corruptos, etcétera, 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 a quienes empiezan a descalificar y después le sacan cargos que no se pueden probar. Tanto es el caso de Lula, 580 días preso para entrar. De Dilma, de Pedro Castillo. Estamos hablando de, ¿quién más? Bueno, Cristina. Correa. Y tenemos casos de golpes relativamente recientes de Evo y de Zelaya. Así es. Que lo sacan en pijama. Pero a ti también te tocó vivir un poco en primer plano el tema del lawfare. Cuéntanos, porque tú fuiste a ser candidato presidencial de Chile con ese tema del lawfare. A ver, yo siento que desde que nosotros empezamos a disputar espacio al modelo neoliberal a través de una serie de iniciativas populares en Chile, como las farmacias populares, las ópticas populares, algo muy similar a lo que está haciendo el SUAF hoy día aquí en Venezuela, este sistema único de atención farmacéutica. Nosotros lo empezamos a proponer no con el mismo alcance, porque parte de una comuna, ¿no? En el 2015, junto con las librerías populares, la universidad abierta, y esto despertó el pánico y el odio de todos los sectores empresariales y de todos los medios de comunicación hegemónicos, que comenzaron a desarrollar una batalla que se mantiene hasta el día de hoy, ¿no? Todavía tenemos procesos abiertos, esperamos poder cerrarlos lo antes posible, pero esto es una estrategia que se combina, ¿no? Yo creo, he llegado a la conclusión de que cuando la tasa de ganancia del capital transnacional se va expandiendo, ¿no? El capital transnacional deja que la democracia burguesa funcione e incluso deja que algunos gobiernos que se dicen de izquierda o progresistas lleguen a tomar el poder, pero cuando la tasa de ganancia está en un periodo de contracción, vienen las guerras, los derrocamientos, las guerras judiciales, ¿no? Porque aquí esto sigue siendo un problema de lucha de clase y lo problemático es que algunos se olvidan que el Estado es un instrumento de dominación de clase que comprende al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial, ¿no? Esto no se puede olvidar, por lo tanto, esta supuesta guerra, que algunos dicen haber descubierto ahora, viene desde tiempos inmemoriales. La persecución jurídica de los adversarios del modelo se ha hecho siempre y va a seguir produciéndose, y por lo tanto, lo que necesitamos es ajustar los métodos de la izquierda de tal manera de que esto sea cada día más difícil llevarlo a cabo. Ahora, lo que también estamos viendo que hay diferentes lecturas de lo que está pasando. Al principio del siglo, entonces, la Marea Rosa, los primeros 15 años con un avance de los gobiernos progresistas, después podría venir que la marea se cambia y avanza otra vez el modelo neoliberal. ¿Dónde ves tú que está hoy la pulseada en América Latina? ¿Quién avanza, quién retrocede? ¿Cómo es tu medida de las fuerzas? A ver, yo siento primero que hay que tener una convicción profunda. Tanto el modelo neoliberal como las derechas y las ultraderechas, que son instrumentos de la derecha cuando ellos pierden poder, su programa es absolutamente incompatible con la democracia y con el bienestar y el buen vivir de los pueblos. Y por lo tanto, ellos son capaces de llegar al gobierno a través de la vía electoral solo cuando la izquierda deja de hacer bien su trabajo. Esto es lo primero que hay que hacerse cargo, ¿no? Aquí hay que ser autocrítico y no mirar la responsabilidad en los otros, que hacen su trabajo y defienden sus intereses. El tema está que cada vez que la izquierda traiciona sus valores y principios, traiciona el programa con el cual ha sido electo por la ciudadanía, porque la ciudadanía le cree a la izquierda, y termina gobernando como si fuera otro gobierno neoliberal, no queda alternativa más que volver a la ultraderecha. ¿Pero qué pasó con Macri? ¿Qué pasó con Lasso? ¿Qué va a pasar con Milei? Te lo puedo asegurar. No va a pasar un año y van a tener Argentina incendiada. ¿Qué va a hacer Milei? Va a ir a Estados Unidos a conseguir plata a los bancos internacionales de tal manera de inundar a Argentina de dinero el primer año, mientras se preocupa de privatizar todo lo que pueda privatizar y entregárselo al capital transnacional, y después de que cumpla la tarea para la cual ha sido elegido por el capital transnacional y por la ultraderecha y por Trump y por el imperio, ¿no?
seguramente va a tener problemas para terminar su periodo. Entonces, la disyuntiva no está en cuándo vuelve la derecha. La disyuntiva es cuando la izquierda se toma con mayor seriedad la responsabilidad de ser gobierno y de transformar la sociedad para disminuir la brecha de desigualdad y generar una sociedad inclusiva y justa para todos y todas. ¿Cuál es la lección que tiene que aprender entonces la izquierda de lo que no está haciendo bien? Lo primero, no defender ni abanderarse con la institucionalidad burguesa, ¿no? Lo segundo, recuperar el horizonte concreto que después de la caída de la experiencia soviética pareció desaparecer durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo tuvimos una izquierda que ya no hablaba de socialismo, que no hablaba de superar el capitalismo, que no hablaba de nada de lo que antes le permitió avanzar en la historia universal, y se fue transformando y se fue retrocediendo hacia posiciones que la convirtieron en defensoras del mismo neoliberalismo que tanto criticaban antes, ¿no? En Chile, los 30 años de la Concertación son quizá un ejemplo tremendamente claro de aquello. Y por lo tanto lo que la izquierda tiene que hacer es volver a la base, volver a hacer partidos en conexión con la vida cotidiana de la gente, ¿no? Y volver a construir un programa de transformaciones que tenga un horizonte concreto, que plantee un trayecto, más que un proyecto, un trayecto hacia la justicia social y hacia la construcción del socialismo, porque el neoliberalismo, como lo conocemos, tiene sus días contados porque está destruyendo el mundo, ¿no? Y porque ha generado una crisis social, medioambiental, una crisis de representación de sus propias instituciones que no tiene vuelta atrás. Para terminar, quiero pedirte tu análisis de cómo estás viendo el tema del BRICS. Estamos hablando de 5 países que en principio esa sigla representaba la primera letra de cada uno de esos 5 países: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, en una reunión que tuvimos oportunidad de estar allí recientemente en Johannesburgo, en Sudáfrica. Incorporan 6 nuevos más, ahora son 11, incluso 2 países africanos, y de alguna forma se presenta como el impulso o el giro que se está dando hacia lo llamado multilateralismo, dado que impulsan las relaciones comerciales y financieras a través de sus propias monedas, dejando de lado, digamos, el protagonismo del dólar. ¿Ves eso como algún signo de algo? A mí me parece un elemento esperanzador, pero el problema no está en si el comercio se hace en la moneda del dólar o en las monedas propias. El tema está si el intercambio se hace de manera justa, si el intercambio incorpora llevar el buen vivir a todos los habitantes del planeta, si el intercambio incorpora el pasar de los derechos de ciudadanía a los derechos de residencia, de tal manera que aseguremos el buen vivir y los derechos básicos a cualquier ser humano en cualquier parte del mundo. Por lo tanto, no puede ser un banco alternativo al Banco Mundial, pero que funcione con los mismos preceptos y con la misma lógica de la utilidad por sobre los derechos humanos y los derechos sociales. Acá lo que necesitamos es un nuevo orden mundial, pero no multipolar, multilateral, y en donde se pongan las necesidades de los pueblos por sobre las necesidades de las empresas. Y eso aún, en este elemento tan esperanzador, está por verse, ¿no? Tiene que madurar y tiene que ponerse a disposición del desarrollo de los pueblos sin cometer los errores del capitalismo en el siglo XX, sobre todo. No podemos construir un nuevo sistema que siga explotando la naturaleza a los ritmos que la estamos explotando, que ponga en jaque, ¿no?, los modos de vida ancestrales y que efectivamente siga planteando que el crecimiento es la única alternativa para superar la pobreza. Hay que cambiar la lógica, hay que dejar de discutir el sueldo mínimo, hay que discutir el sueldo máximo. No hay que combatir la pobreza, hay que combatir la riqueza y hay que efectivamente redistribuir la riqueza entre todos los habitantes del planeta, porque recursos hay, pero el problema es su concentración. Daniel Jadwe, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Jorge.